Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Este es nuestro primer episodio de Vida con Fernando Ausín. Hoy tenemos el gran honor de contar con un gran amigo, Alberto Ruz Buenfil, que nos acompaña con toda su trayectoria de vida, con tantas cosas que has hecho a lo largo de tu hermosa existencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Es autor de El Correo de los Cuatro Vientos, Ecos de Tlatelolco, y un sinnúmero de libros que ya llevas. Este es el último nada más, no el último porque ya hay dos ahorita que vienen después de este, pero este es de lo más reciente que he publicado. Excelente, entonces nos trae una biblioteca de información. Así es. Para compartirnos desde aquí, desde Morelos, y pues es un honor que nos acompañen. Muchas gracias, Alberto. A ustedes también, porque realmente es parte fundamental de lo que he hecho, es tener una vida extraordinaria para poder contar historias extraordinarias e inspirar a la gente a no verse obligadas a vivir vidas ordinarias, sino poder asumir, cualquiera de nosotros puede ser el héroe de la película que quiera. Excelente. Y pues justamente en este episodio vamos a hablar de lo que es la vida. Entonces la primera pregunta que te tenemos es, ¿qué es la vida, Alberto? ¿Qué es la vida? ¡Wow! Esa sí que es una pregunta. La vida es como una sincronía desde cósmica, natural, humana, planta, animal, todo demás, que permite que este universo en el que nacimos, en el que crecemos, en el que estamos, sea un universo vivo, es decir, que hay planetas y soles y estrellas en el universo que ya no tienen vida, es decir, que se consideran entidades celestes muertas. En cambio, nos tocó vivir en un momento donde que parece ser uno de los más increíbles paraísos de vida que existen, al menos en esta galaxia, ¿no? Entonces, pues somos seres súper privilegiados de ser el resultado de una serie de procesos evolutivos de todas las especies, del tiempo, del clima, del agua, de las vegetaciones y de todo, ¿no? De todas las especies, para que ahora nosotros podamos tratar de responder qué es vida, porque los otros seres que están vivos no se lo plantean, simplemente están vivos. Pero parte de nuestra evolución, también de nuestro proceso evolutivo, nos lleva a estarnos preguntando y cuestionando todo el tiempo el sentido de nuestras vidas. Más que la vida, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Así es que no sé si eso nos lleva un poquito por donde podemos empezar este conversatorio. Yo creo que descubrí la palabra conversatorio para este tipo de diálogos o de pláticas o de entrevistas, porque es un conversatorio, ¿no? Ya no es una cosa formal, ¿no? Uno lee todo y uno responde, ya todo está en un guión y acaba siendo bien aburrido. Exacto. No, y justamente ahorita lo que queremos platicar, y que tú tienes un chorro de información para compartirnos, es acerca de tu vida, que es increíblemente fascinante. Tienes tanta sabiduría y tantas cosas que has vivido a lo largo de tu vida, que compartirlo un poquito a nuestros audiencia es un regalo para saber que hay, como bien dices, diferentes ejemplos de cómo podemos vivir. Entonces, bueno, empecemos desde el principio. Sabemos que tú creciste cuando eras un niño en la selva de Palenque. Tu papá, un gran arqueólogo, Alberto Ruz Luillier, fue el que descubrió la tumba de Pakal Botán en Palenque. Así es. Y tú creciste a lo largo de muchos años entre la selva, entre los sitios arqueológicos de las grandes civilizaciones mexicanas, los mayas. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito acerca de tu infancia. Es muy curioso porque, mira, el personaje de mi padre, si lo ves en las fotografías de ese tiempo, es como el cazador del arca perdida, como se llama Harrison, ¿no? ¿Te acuerdas? Era un personaje delgado, alto, con el pelo más largo que lo cruzaba la mayor parte de la gente, ¿no? Y que vestía de kaki, con un traje kaki, con un sarakov, que son estos cascos que se utilizan en la selva, sobre todo que vienen de los arqueólogos y demás, y con unas botas hasta las rodillas, porque siempre en esa zona había mucha naviaca, mucha serpiente venenosa,
y con una 38 aquí en la costado, ¿no? Y su cámara. Entonces, ese era mi papá, ¿no? ¿no? Entonces, en mi casa crecí mucho con libros, ¿no? Los regalos que yo recibía en las Navidades y en mis cumpleaños eran libros. Mi padre me llevaba a una librería y me decía, pues escoge 8 o 10 libros y después platicamos, ¿no? Entonces, esos eran mis regalos. Entonces, yo aprendí a leer a los 5 o 6 años, o sea, muy joven, muy niño. Y el hecho de vivir, no solamente en Palenque, ¿no? O sea, que eso era ahí, yo iba acompañando a mi papá, ¿no? Cuando iba a las exploraciones ahí, 1 mes, 2 meses. Pero yo vivía en Yucatán, vivía sobre el Caribe maya, en una época donde no había turismo, no había puertos, no había tulunes, no había nada de estas cosas, ¿no? Entonces todo se hacía en barquitos, ¿no? Barquitos que nada más para ir a Cozumel, en la cáscara, como una cáscara de nuez que subía y bajaba hasta allá abajo, y el mar por encima. Crecí entre una zona de Yucatán, ¿no? Donde teníamos una casita de playa, que es justamente donde se supone, ya está científicamente probado, que cayó el meteorito que acabó con todos los grandes saurios, con claro. todos los grandes... Entonces es una zona que además tiene ciénaga, tiene dunas, tiene selva, tiene mar, tiene pesca, tiene una serie de cosas, y ese era mis jardines de juegos, de donde yo, lo que sacaba de los libros y de las historias, yo decía, pues yo voy a ser el protagonista de mi propia vida. Y así fue, o sea, realmente mi papá era el ejemplo, los libros me inspiraban, y todo eso yo lo absorbía, ¿no? Como conocimiento, como experiencias, como modelo, y así fue que básicamente me fui formando desde muy chico con un propósito de vivir una vida muy diferente que la que supuestamente estamos destinados a vivir. Y eso está increíble, y una de las cosas que diferencia tu vida a quizás muchas de las personas que crecieron también en la península de Yucatán, es que tú estuviste presente en uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la era moderna, por lo menos en México y en Latinoamérica, quizás en todo el mundo. En el mundo, realmente, ¿no? Así es. Que es el descubrimiento de la tumba de Pacal Botán, que hizo tu padre ahí en Palenque. Sí. Cuéntanos de eso. Sí, mira, mi padre fue por primera vez a Palenque en el año 47, donde no había carreteras, donde no había aviones, donde no había más que un tren que iba desde Mérida hasta Villahermosa y parando en los pueblitos, ¿no? Y de ahí te bajabas en una estación que se llamaba Estación Palenque, y de ahí a caballo subías a lo que es el centro ceremonial de Palenque, que es el nombre con el que se dio a conocer, pero que realmente tiene otros nombres, ¿no? Nombres propios. Uno de ellos, el que a mí me gusta más, es Nachan. Nachan es casa de serpientes, porque muchos de los gobernantes espirituales y políticos, digamos, de los mayas, eran una mezcla de sacerdotes y dirigentes políticos, ¿no? Sociales. Entonces, así llegó en el 47, te digo, en una zona donde nunca se había trabajado arqueológicamente, donde lo llevaron a conocer un lugar que se llama el lugar de las casas de piedra, ¿no? Y entonces cuando él llegó ahí, lo que vio fue cerros, árboles de 150 metros, lianas por todos lados, y no había tal cosa que, sí, debajo de todo eso estaban las piedras. Como gran parte de Palenque ahorita. Como todavía hasta la fecha, Palenque, todavía la gran superficie de lo que fue la ciudad de Nachan o de Palenque, es nada más conocemos el centro y unos cuantos barrios de alrededor. Ni el 10%. O sea, y en esa época ni el 5 ni el nada, o sea, era básicamente no se conocía nada. Entonces su primer trabajo, del 47 en adelante, ¿no? Que ya lo designaron como jefe de las zonas arqueológicas de todo el sureste, le encantó Palenque, por alguna razón le fascinó Palenque. Y entonces empezó a limpiar, empezó a que se pudieran ver los edificios de piedra debajo de la selva, ¿no? Uno de los pulmones más importantes verdes de esa época, porque ahorita ya casi no nos queda nada
de pulmón, pero básicamente en esa época era un lugar, poca gente había llegado, donde vivían todavía grupos humanos que venían de quién sabe qué siglo, que eran los lacandones, pero que eran los descendientes de los constructores de esas pirámides. Pero esas pirámides fueron abandonadas como por ahí del siglo IX, 7, 8, 9, fue con la decadencia de lo que fue Palenque, Huampac y Achilán, ¿no? Y lo que quedaron fueron grupos humanos, que son estos hombres vestidos de bachas blancas, con los pelos hasta acá, hombres y mujeres, ¿no? Como los lacandones ahí de la Los selva, lacandones. ¿no? Los lacandones. Que se ponen ahora la bata para los turistas, pero en esa época así vivían, ¿no? Y ahora, el momento del descubrimiento es algo muy impresionante, ¿no? Porque creo que nos podrías tú platicar mejor acerca de del significado espiritual, claro, energético de que era pues este gran gobernador Pakal Sí. Botán. ¿Nos podrías platicar acerca de ese momento? Sí, claro que sí. Mira, ese momento fue en el mes de junio del 52. Mi padre llevaba ya 4 años desde que llegó y limpió lo que se llama el Templo de las Inscripciones y empezó a reconstruir los diferentes cuerpos escalonados y demás. Y en la parte superior del Templo de las Inscripciones hay una piedra, una lápida que tiene más de 400 inscripciones, que hasta ese momento era la más larga, la más cuenta, que contaba algo, pero que realmente no se sabía. Cuando llegó a ese lugar, parte del templo se había desplomado, y al limpiar el templo para empezar a reconstruir la parte que se había destruido, en ese momento encontró una lápida, ¿no? Una lápida de unos 2 metros por 1, y que curiosamente tenía como 4 tapones de piedra, donde tú podías agarrar el dedo o meterlos y quitarlo, y quedaba pues la evidencia de que esa piedra no era para que se quedara ahí, sino para removerla. Estaba al pie de la lápida. Entonces ahí él dijo, pues vamos a levantar la lápida, esta primera, y vamos a ver por qué tiene esos tapones. Destapó y totalmente lleno por debajo. Dijo, vamos a excavar. Empezó a excavar, limpiar ahí, y apareció un escalón. Entonces limpió para ver si era nada más. No, había otro escalón. Y se pasó 4 años, 4 temporadas de 2, 3 meses, limpiando, libando una bóveda que iba bajando, llegaba a un punto y daba vuelta y seguía bajando, abajo del nivel de la pirámide de las inscripciones, que es alta, ¿no? Al llegar a ese punto, ya al final, él no sabía a dónde bajaba, a dónde iba, ni a qué conducía, ni para qué servía. Pero al llegar hasta la base ¿no? Encontró un entierro colectivo de 6 personajes, jóvenes de la nobleza palencana, ¿no? Que probablemente habían sido sacrificados, enterrados vivos, ¿no? Y entonces, cuando ya llegó ahí, dijo, así que es a dónde estamos llegando. Cuando se hizo ya la exploración y la limpieza de esa parte, apareció una pared, y esa pared había una puerta de piedra como de 2,50 de este ancho. Y esta puerta pues es una puerta de algo, ¿no? Removió, y eso es el mes de junio del 52, removió esa piedra, la hizo girar 3 gentes para moverla, y apareció del otro lado pues la cámara que ahora sabemos es la cámara funeraria del más grande gobernante sacerdote de la historia maya. No se conoce algo similar. Y el lugar había estado cerrado pues desde que murió este hombre, que fue en el siglo VI más o menos, hasta 1952, o sea que llevaba siglos ese lugar cerrado. Mucha humedad y filtraje de aguas calcáreas lo habían convertido realmente, haz de cuenta, en una cámara de hielo o de cristal. Todo eran estalactitas y estalagmitas desde el techo, que está como a 4 metros, hasta la lápida y hasta el piso, hasta columnas y columnas, y las 3 paredes completamente cubiertas también de estalactitas y estalagmitas, cubriendo lo que después se supo, eran 9 personajes que custodiaban esta lápida fantástica, toda labrada, una
una lápida una sola piedra que pesa más de 5 toneladas, que está completamente esculpida por toda la parte superior y los 4 bordes. Y mi padre lo que creyó que era un altar. Sobre esta piedra estaban 2 cabezas de estuco, ¿no? Que no se sabía por qué estaban ahí. Se acabó la temporada, se dio a conocer el descubrimiento del altar más mayor, maravilloso de la cultura maya, ¿no? Pero mi padre se quedó con la duda de ver algo más, ¿no? Se acabó la lana, empezó las lluvias, ahí no se puede hacer nada en Palenque cuando llueve. Entonces tuvo que esperar hasta el mes de noviembre, que hubo un presupuesto suficiente para poder regresar. Y al regresar en noviembre, nos dijo, vamos a ver qué pasa, sobre qué está esta lápida. Con el peligro de que se rompiera y sin ninguna tecnología de la actual para poder levantarla. Entonces con 4 gatos de camión fueron levantando centímetro por centímetro la lápida. Y cuando la lápida ya te había pasado 50, 60 centímetros, había abajo un solo bloque con una sola piedra por debajo, ¿no? Pues ahí se coló mi padre. Y había otra vez una lápida con una forma de cuerpo humano, con 4 tapones. Entonces sacó 2 tapones, metió una lámpara de manos por un lado, miró por el otro, y adentro estaba este personaje completamente teñido en rojo, que es el polvo de cinabrio, y cubierto de pedacería de jade, porque estaba él con máscara, con collares y todo eso con los huesos al disolverse se lo habían cubierto básicamente. Entonces es un esqueleto con huesos blancos bastante deteriorados, piezas de jade, muchísimas, cientos de páginas de piezas de jade, algunas perlas, 2 pocos, piezas de obsidiana también, y una ofrenda para quien estaba, quien vivía, el quien había sido enterrado en ese lugar. Y ahí sí fue un salto, porque nunca en la historia de toda Latinoamérica, a diferencia de Egipto y Asia, nunca se había encontrado un templo, una pirámide dedicada a propósitos funerarios. Eso fue una revolución en la arqueología que marcó además el inicio del interés de la humanidad en la civilización maya. Lo cual está increíble, y creo que los que tienen la oportunidad de ir a Palenque, no nada más está la tumba de Pakal Botán, pero también un recordatorio de tu padre en la entrada a Palenque. Es Alberto. Su tumba. Es su tumba. La tumba de mi Él papá. está ahí, Alberto Ruz L'Huillier, también está ahí, junto a Pakal Botán. Enfrente. Y también está el museo con una representación de lo que fue la cámara fúnebre, ¿no? Una reproducción muy bien hecha. Una reproducción muy bien hecha con todo lo que era la lápida. Pero me gustaría que nos platicaras, tú habiendo estado ahí en ese descubrimiento y con tu sabiduría, más o menos, ¿cuál es el significado más profundo, un poquito más energético, espiritual, acerca de el descubrimiento de Pakal Botán? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? Bueno, está el significado arqueológico del que ya hablamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, mi padre no era una persona muy espiritual, de lo que ahora entendemos por espiritual. Era científico, muy, muy materialista, científico. Pero en ese momento él hizo un relato de ese momento en el cual por primera vez, ¿no?, vio a este personaje, y eso le cambió muchas cosas. Su descripción es una descripción espiritual. Yo tenía 7 años. Yo en esa época era una réplica, un cloncito de lo que fue mi padre, ¿no? Siempre con mi sombrero, mi traje de selva, mis botas, mi machete, a veces mi rifle, mi cámara, porque fue uno de mis primeros regalos de mi padre, fue una Brownie Kodak, ¿no? O sea, yo era con mi padre, yo quería ser como mi padre, obviamente. Y a los 7 años, el entrar en este espacio completamente mágico, o sea, no puedes ver y pensarlo de otra manera, una aparición mágica y una imagen que nunca podré olvidar, obviamente. Y eso obviamente también marcó en mi vida un momento en donde la búsqueda de lo desconocido, la búsqueda
de la aventura, la búsqueda de lo que la gente nunca ve, de lo que puede estar, de los secretos, de todo lo que es místico, de todo lo que es inexplicable, empezó a ser parte muy importante de mi vida. Que dije, pues yo quiero también saber más de lo que no sabemos, de todo lo que nos enseñan, de todos los que están en los libros, de toda la forma como nos dicen que tenemos que vivir y que como, no, yo quiero buscar algo diferente. Y eso me impulsó poco a poco a tener una vida que fui creciendo y en cada etapa de mi vida yo cada vez más avanzando en la búsqueda de lo desconocido. Y eso es algo fundamental en tu vida. O sea, tuviste un despertar espiritual gracias al descubrimiento de la tumba de Pakal Botán, para ti, tu padre y toda tu familia seguramente. Pero algo pasó también ya creciendo, ya en tus años de adolescente, que de repente dijiste, me quiero ir a aprender del mundo. Te vas a Estados Unidos, como entiendo, te vas al movimiento de contracultura en San Francisco, estás ahí en el corazón de Haight-Ashbury, en los años 60. En Berkeley. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó en esa etapa de tu vida? Bueno, yo ya había intentado hacer una carrera universitaria porque fue una exigencia de mi papá, es que yo tenía que tener una carrera universitaria, ¿no? Y como me le decía, te estamos preparando para que tengas el puesto que tú quieras menos uno. Y yo, ¿cuál? No puedes ser presidente de la República. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque yo soy francés de nacimiento y en esa época en México, no, si eras hijo de un extranjero, no podías. Dice, pero cualquier otra cosa que tú tengas y hagas en tu vida, estás preparado te vamos a preparar para esto. Entonces, hice teatro, hice cine, empecé a estudiar ingeniería química, porque él quería que yo fuera ingeniero químico. Hice economía, no terminé tampoco. Y después me pasé un año haciendo cursos con los mejores maestros de la UNAM, de filosofía, de psicología, de ciencias políticas, de economía. Cuando yo le dije a mi padre, todas estas definiciones de economía, de economista, de abogado, de etcétera, yo no quepo ahí. No necesito más y más y más. Y él no le gustó. No le gustó para nada de que yo no terminara ninguna de las carreras. Y en el 68 llegó uno de mis mejores amigos que estaba estudiando en Berkeley. Me dice, Alberto, ¿qué estás buscando acá? Lo que tú buscas, hay que ir a buscarlo ahorita al Haight-Ashbury en San Francisco y a Berkeley, porque es ahí donde todo está pasando. Donde tú lo que buscas y lo que siempre has buscado en tu vida, ahorita está pasando en esta parte de Estados Unidos. Pues lo que hice fue decirle a mi jefe, chao. Mi novia en esa época era Gerda, mi primera novia, la mamá de mis dos hijos, Odín y Mayura. Y dije, ¿nos vamos, Gerda? Nos vamos. Los 4 o 5 mis compañeros de economía y de política me dijeron, ¿nos vamos contigo? Vámonos. Y salimos a la carretera con una mochila, con una chamarra de estas militares anteriores, con $100 cada uno, a la carretera y vámonos directito hasta San Francisco. Y de ride. A llegar a Los Ángeles en el momento que acababan de matar al hermano de Kennedy, al Robert, ¿cómo se llamaba él? Robert Kennedy. Robert, no, o sea, en ese día llegamos ahí y dicen, welcome to your states, o sea, todos Estados Unidos diciendo, iba a ser el próximo presidente. Y dije, pues ya entramos en una situación diferente. Y ya de ahí me voy a San Francisco y a Berkeley, donde estaba Henry, ¿no? mi amigo, y me dice, bueno, ¿qué onda ahora? Y dije, pues aquí vamos a crear una comunidad. ¿Cómo que una comunidad? Sí, porque dice ahorita en San Francisco y California están surgiendo comunidades. Digo, pues vamos a hacer la primera comunidad mexicana, ¿no? Entonces con esos 7 y con él creamos la primera comunidad. Y dije, ¿ahora qué? No, pues ahora en este momento en Washington D.C. está siendo ocupado por cientos de miles de personas que son The Poor People Campaign, la campaña de los hombres, gente pobre. Están llegando en carretas, en coche, en camión, en lo que sea, y están ocupando Washington D.C. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Y mi amigo acababa de heredar de su padre un Mercedes, un Mercedes-Benz. Dijo, pues este ya no es tu coche, es nuestro coche, juntemos los $100
y nos vamos a ver qué pasa en Washington. Y fue nuestro bautizo, fue mi bautismo en la contracultura norteamericana, donde yo de ahí en adelante ya supe que yo no iba a terminar nunca la carrera, supe que lo que me interesaba eran los movimientos sociales y que dentro de los movimientos sociales lo que más me interesaba era crear mi propia comunidad, mi propio forma de vivir, mi propio autogobierno, mi propia autosuficiencia, o sea, no depender de todo lo demás, de un sistema con el cual yo además no quería saber nada. Estábamos en plena guerra de Vietnam, racismo tremendo, acaban de matar a Luther King, mientras estábamos todavía por allá, ¿no? Y empiezo yo a conocer a la mujer de Luther King, y empiezo a conocer a las Panteras Negras, y empiezo a conocer al movimiento chicano de Nuevo México y de Colorado y de Arizona, y empiezo a conocer los movimientos hippies de Columbia University, los de Berkeley y demás, y me veo inmerso en toda la contracultura, pues en ese momento estaba explotando en todo el mundo, porque lo que estaba pasando en ese lugar estaba empezando a pasar en México, y estaba pasando en Brasil, y en Japón, y en Francia, y en todos lados. Esa generación nuestra fue, y yo siempre cuando lo cuento digo, fue como una mutación de mi generación genética y de todo tipo, producto de la Segunda Guerra Mundial y de los dos bombazos de Hiroshima y Nagasaki. Ahí algo cambió en la estructura, ¿no?, profunda del ser humano, que ese acto de haber el hombre inventado un arma que puede acabar en segundos con millones de gentes, con todo lo que está vivo. Que hasta antes eran flechas, lanzas, fusiles, cañoncitos, pero de repente un arma que puede acabar con 60 millones de personas de un bombazo, lo que sea, ¿no? Dije, no, eso cambió mucho. Y era el inicio de la Guerra Fría, ¿no?, donde básicamente se dividió y se polarizó la humanidad entre comunismo y capitalismo. O estabas de un lado o estabas del otro, y dije, no, pues yo ni de un lado ni del otro, yo quiero buscar por otro lugar. Y en ese momento también se definió, pues, el resto de mi adolescencia, de mi juventud y hasta la fecha. Y eso justo te quería preguntar, porque el 68 fue algo impresionante a nivel global, no nada más en lo que estabas viviendo tú en San Francisco, pero aquí en México, que lo describes bien en tu libro, en Ecos de Tlatelolco, el movimiento estudiantil, en Francia, en todo el mundo. Pero creo que tú tienes la sabiduría para decirnos en términos de qué pasó con la vida de la humanidad, qué transición hubo en la conciencia con todo eso. Bueno, para mí fueron dos cosas, ¿no? Y también creo que lo relato en este libro. Fue eso de ser consciente de que por las armas de destrucción y del proceso de destructivo y de guerra y demás, industrial y de una economía y una política dedicada a la guerra y al crecimiento, al desarrollo, estaba llevándonos a un punto sin retorno. Esa fue la primera cosa. Y al poco tiempo, pues fue las primeras fotos de la Tierra, las primeras fotos donde salió las primeras de las naves espaciales, y pusieron a tomar las fotos para que viéramos por primera vez como especie en dónde estaba, cuál era nuestra casa, cuál la fragilidad de esta pequeña burbuja azul y verde, ¿no?, que es la madre tierra, que ahora así lo decimos ahora, pero no lo sabíamos en ese momento. Es decir, esa es nuestra única casa, nuestro único, nosotros somos eso, somos parte de eso. Aparte, desde esa distancia no hay fronteras, no hay países, no hay economía, es un ente vivo, respirando, no vivo, en el cual nosotros formamos parte de ese ente vivo también, y por lo tanto lo que hagamos a ese ser vivo nos lo estamos haciendo a nosotros. Entonces esa combinación, bomba atómica y el descubrimiento de la fragilidad de la Tierra, determinaron algo fundamental para nuestra generación, fundamental. Ya no podemos seguir en este camino, ¿no? Y en mi caso fue pues una decisión desde ese momento pues ya no la puedes ni siquiera separar si fue fisiológica, mental o espiritual o emocional. Hubo un cambio, ¡pum! Fue algo sucedió muy fuerte que llegó a nuestra generación
específicamente la generación nacida después del 45, los que llaman los baby boomers, ¿no? Hijos de esa explosión que hubo después de la guerra, donde murieron millones de personas y de repente había que tener hijos, ¿no? Y empieza la industria y la economía, y las mujeres integrarse al sistema económico, todo ese tipo de cosas, boom, 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 boom. Entonces de ahí fue, pues es eso, entrar en el proceso post, ¿no? Post Hiroshima, post separación de la Guerra Fría, post, para volver a inventar algo diferente. Y en mi caso lo inventé algo diferente, dije, tengo que ir a ver todo lo que existe en el mundo, donde pueda yo ir a aprender algo que me enseñe cómo crear una sociedad diferente, bajo principios, valores, ¿no? Tecnologías, educación, relaciones humanas, que no sean con las que he crecido, con las que hemos crecido, y con esta maquinaria que llamamos establishment, ¿no? o ahora llamábamos la Matrix, o la carrera de las ratas, el rat race, ¿no? Yo no quiero formar parte de eso, ¿no? Entonces, eso que yo experimenté, pues éramos muchos yos en todo el mundo que estábamos viviendo esa misma entendimiento, esa misma insight. Es como nos cayó un 20 de que no podíamos seguir de esa misma manera. Y eso justamente es un punto muy importante en tu vida, porque hay este despertar espiritual desde una muy temprana edad, hay todo ese crecimiento en los mundos prehispánicos, ¿no? De la naturaleza, y también tienes todo este entendimiento del mundo contracultural en Estados Unidos y en el mundo, y a lo largo del camino vas encontrando a grandes amigos, maestros, como lo fueron José Argüelles, el calendario maya, el entendimiento del calendario de los 13-20, también pues muy buen amigo de Antonio Velasco Piña, del libro de Regina y muchos otros 20 libros que escribió a lo largo de su vida, y todos ellos de alguna forma hablan exactamente lo que estás diciendo tú, de ese despertar de la conciencia y una apertura de alguna forma hacia la parte femenina, ¿no? Muy importante. Amorosa. ¿Nos puedes decir un poco acerca de esa transición que quizás la humanidad tomó en esos años y qué implica hoy en día? Pues mira, dos cosas. Una de las cosas también importantes que ese viaje por todo el mundo que empecé a hacer con un grupo que se fue conformando mi pequeña tribu. Yo no creía más que en las tribus, yo no creía en la familia nuclear ni la familia, no, yo quería reconstruir el concepto de tribu para que los niños creciesen no con dos referentes, sino con muchos referentes, para que las tareas se pudieran compartir y demás. Yo ya estaba pensando en cómo crear esa nueva sociedad a partir de microejemplos. Pero también parte de ese viaje fue empezar a buscar ejemplos entre las culturas originales de todos los países por donde habíamos pasado, Marruecos, Palestina, Turquía, la India. ¿Qué quedaba de las culturas originales? ¿Qué quedaba que había logrado que a través de los siglos o los milenios, ahí seguían esas culturas, que son culturas, nosotros hablamos de permacultura ahora, pero esas culturas han sido permanentes por 2 o 3 milenios. En cambio, esta cultura nuestra, esta civilización nuestra, en 100, 200 años, ya acabó con todas sus fuentes de vida, ¿no? Entonces, es como que decir, hay que aprender de esto y hay que aprovechar a esta nueva generación corriente de pensamiento despierta a unir este conocimiento antiguo con estas prácticas nuevas, con estas tecnologías nuevas, como estamos utilizando en este momento, porque si no hacemos eso, nos estamos condenando, como le pasó a los dinosaurios, a que un meteoro, ¿no? O que a una extinción generalizada pueda ser también el futuro de nuestra especie. Ya no es así como el apocalipsis, no. Ya las condiciones actuales hacen que científicos, que políticos, que economistas, que investigadores de todo tipo digan, estamos al límite, estamos a segundos de que esto ya no haya manera de revertirlo. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que muchos de las gentes que fui encontrando en el camino, que mencionaste 2, pero son una docena, una veintena, muchos de ellos mujeres también, me hicieron ver precisamente que hasta este momento uno de los
mayores problemas que nuestra cultura, nuestra civilización tiene, y que se sigue gestionando por dos conceptos que digamos son fundamentales. Uno, el antropocentrismo, el considerar que el hombre, no el ser humano, el hombre es el hijo predilecto de Dios, ¿no? Y que de ahí sacó una costilla y también salieron unas mujeres, ¿no? Y que toda la naturaleza fue creada para nuestro propio provecho y beneficio. Nada más. Porque lo siento mucho, pero lo dicen hasta los libros sagrados, ¿no? Uh-huh. Ahí yo dije, pues ahí hay un error muy grande. El antropocentrismo, ya hace rato se descubrió, pues que lo que vivimos en un ente vivo. Todo el lugar es vivo. Y si no hay agua, ya no vivimos nosotros. Y si no hay comida, y si no hay aire, y etcétera, etcétera. Todos nosotros dependemos de todo esto. Y ahí empezando a vivir con los pueblos indígenas de Norteamérica, sobre todo, pues apareció el jefe Seattle, hablando de los grandes maestros, que escribió esta carta, el jefe Seattle, diciendo, pues la tierra no es de nosotros, somos nosotros que somos de la tierra. Y entonces también eso provocó toda una evolución, un cambio aquí adentro, que aquí en México, ¿no?, me tocó a mí, pues precisamente por el maestro Velasco Piña, por mi contacto muy cercano con José Argüelles, con mi contacto con este otro personaje importantísimo de este libro de El Correo de los Cuatro Vientos, que es Emilio Fiel de España. Empezó a crearse una constelación de personas de mi generación, que ya habíamos llegado a ese mismo punto, pero ya no éramos chavos, no éramos niños, éramos ya adultos, que teníamos un poder de influencia a través de la literatura, de los libros, a través de las acciones, a través de cualquier cosa que hacíamos, ya tiene un impacto. Ahora somos, como les dicen ahora los que... millennials, ¿no? Y también a los otros que son, que la gente los sigue. Influencers. Los influencers, digo, nos volvemos influencers también, ¿no? Y dijimos, pero vamos a hacerlo en una dirección que traiga un propósito de cómo revertir un proceso que si no, nos vamos todos para la olla. Y eso es algo muy importante, porque estamos hablando de temas como pre-Galileo, cuando se decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol le daba la vuelta a la Tierra. Y que lo quemaron por decirlo. Y no a él, a muchos. A muchos, y que nos dimos cuenta que no, que nosotros somos una pequeñísima parte del universo, de la galaxia, del sistema solar, y que no somos el centro. Y no somos el centro. De igual forma, el hombre, como bien dices, sí, no el ser humano, el hombre, sí, no es el centro de la vida. Ese es el segundo punto, ¿no? Es decir, es junto, por uno es el antropocentrismo, pero el homocentrismo, es decir, patriarcalismo es un modelo, pues también es un modelo que venimos heredando, no solamente de las culturas europeas, sino también de las asiáticas, y también de las africanas, y también de las europeas, y también de las americanas, donde es el patriarca, el cacique. Y solamente en algunas culturas, inclusive los mayas, los palencanos, sí tuvieron linajes femeninos. De hecho, la gobernante que le dio el poder a Pacal fue su madre. Y ahí dentro del linaje palencano, hay linajes donde fueron varias grandes dirigentes sacerdotisas también. Pero la regla básicamente es que el que manda en casa es papá, el que manda en la sociedad es papá, el que manda en la escuela es el maestro y el director, y en la política es el presidente, y etcétera, etcétera, donde seguimos atrapados en un modelo, en un sistema que nos lleva básicamente a no tomar en cuenta, lo primero, nuestras relaciones, nuestras genéticas, ¿no? Y en el lugar que cada quien tiene que ocupar en una nueva sociedad, donde ya no podemos seguirnos rigiendo por esa programación que nos viene de siglos. Y esos dos puntos yo creo que son muy importantes para estos tiempos, ¿no? De alejarnos y de entender qué es el biocentrismo. Es decir, el centro es la vida, ¿no? No solamente geocentrismo, que es Gea, Gaia, la Tierra, sino que es biocentrismo. Lo que está al centro de todo es la fuente de la vida, ¿no? Entonces lo que hay que cuidar no son las fronteras, es la vida en todos sus aspectos, ¿no? El aspecto fundamental, que es la que genera y regenera y regenera y regenera, regenera y regenera, cíclicamente se regenera para que puedan estar este lugarcito, esta casita
común que tenemos pueda tener millones de años. Millones de años. Tenemos calendarios que nos hacen pensar que arrancamos hace 2000 años, ¿no? Cuando hay calendarios que dicen, pues empezamos hace 5000 años, y otros que, como los mayas, que tienen 18, 20 calendarios, y cada una de las ruedas del tiempo son más de miles y miles y miles de años. O sea, el conteo del tiempo de la historia de la vida en la Tierra no se limita a lo que han descubierto antropólogos, arqueólogos y demás. Viene desde quién sabe cuándo. Ahí está el centro de la vida, ¿no? Y eso es lo que nos toca, pues, ser cuidadores de la vida. Por eso que a partir de cierto momento ya todo mi propósito desde hace muchos años, ¿no?, fue crear comunidades, crear ecoaldeas, donde se defendiera y se cuidara la vida y se experimentara con otros modelos de vida. El Consejo de Visiones de Guardianes de la Tierra. Sí, y justo de eso te queríamos preguntar, porque sé que tienes tanta información y tanta sabiduría que compartirnos, pero tú te das cuenta de ese cambio, ¿no? De ese antropocentrismo, que no somos el centro, los seres humanos ni los hombres, sino que somos parte de un gran ser llamado la Pachamama, la Tonantzin. Que a su vez es parte de otro más amplio, ¿no?, que es la bóveda celeste, y que es el cosmos, y que son las galaxias, y que son infinitamente formas de vida que nos acompañan, de la cual formamos parte. Cuando decimos Homo Takuyasi, por todas nuestras relaciones, estamos diciendo somos también relaciones a lo que no vemos, no conocemos, pero que está ahí, está vivo. Lo que es invisible y lo que ni siquiera está tan lejos que no sabemos ni cómo dónde anda. Somos parte de lo mismo, ¿no? Increíble. Y somos en una pequeña microcosmo, un fractal muy pequeñísimo de toda esa gran existencia. Y de alguna forma yo siento que tú has sido un fractal muy pequeño de lo que fue esa transición de los tiempos. A lo largo de tu existencia has vivido unas cosas tan increíbles que son pues marcadores de las pautas de esta transición de la humanidad. Y uno de esos, ya estabas entrando a ese punto, fue que tú llegaste aquí a Morelos, a estas tierras, justamente después de dar tu recorrido por todo el mundo, a crear tu comunidad, a vivir en tribu, como decías. Después de tus travesías en autobuses, llegas aquí. Todo tipo, en carreta. Yo atravesé Turquía, que carreta de caballo, hasta Irán, hasta la frontera de Rusia. Sí. Entonces, en carretas a caballos, en autobuses, en barcos, aviones, caminando, de raid, todo. Travesías por todo el mundo, con todo tipo de culturas, estudiando con los pueblos originarios de África, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa. Sí. Llegas aquí a Morelos y creas con tus amigos una comunidad llamada Huehuecoyotl, que fue la primera ecoaldea de todo México y quizás de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Platícanos, ¿por qué hay que convivir en comunidad? ¿Por qué una ecoaldea? ¿Por qué la tribu? ¿Qué es la importancia de eso para nuestras vidas hoy en día? Antes que nada, todos los experimentos que han surgido desde los 60s para acá son experimentos. No hay ninguno de esos experimentos que puedas decir, este es el modelo y ahora hay que multiplicarlo y todos tienen que vivir como... Al contrario, lo más rico de esta red global de ecoaldeas que ahora existe, que se fundó en el 95, en fin, en una ecoaldea que tiene más vieja que nosotros, ¿no? Todo eso tiene el propósito de experimentar nuevos modelos de cómo convivir. Convivir no solamente uno con uno mismo, con su familia, con su pareja, con un grupo, con el entorno cultural, social, con el entorno natural. Cómo convivir en lugar de cómo llegar, dominar, quitar, talar, meter máquinas y crear algo donde la naturaleza ya no tiene lugar y donde las relaciones también pierden su lugar y donde etcétera, etcétera. Entonces, parte de esta actitud crítica de la búsqueda de contracultural por todos lados y de las raíces de culturas mucho más permanentes que la nuestra, fue el encontrar nuestro modelo. Y nuestro modelo es muy sui generis, ¿no? O sea, hay muchas comunidades, hay 20, 30 mil, 15 mil, quién sabe cuántas, todas las que no sabemos que existen.
pero la nuestra tiene dos características bien importantes. Primero, que está constituida por gente que se fue uniendo al grupo nómada con el que viajábamos y que fueron juntándose, teniendo bebés, ¿no? Parejas que se formaban y se desformaban y se volvían a crear. Es decir, que fuimos creando una tribu de gente de muchos diferentes lugares y éramos nómadas. O sea que habíamos aprendido de muchos modelos cuando ya llegamos ahí. Y llegamos aquí porque llegó el momento donde la tribu dijo, necesitamos una base, que no sea por un mes, por un año, una base más permanente. Hasta los niños ya decían, papá, nunca hemos tenido una casa que no se mueve, ¿no? Y con paredes sólidas, ¿no? Sí, empezó así como queremos socializar porque estamos en un lugar, nos hacemos amigos, etcétera, etcétera, y después nos vamos y estamos todo el tiempo. Para mí es una maravilla, ¿no? O sea, yo considero esa manera de vivir y de crecer y de aprender la mejor, la nómada. Pero sí había que obedecer el deseo colectivo. Y entonces me mandaron a mí a buscar con una compañera un lugar para que nos asentáramos que tuviera características que sirviera para suecos y daneses de Escandinavia, para argentinos, para norteamericanos, para mexicanos, es decir, para gente de diferentes culturas, orígenes y demás, y diferentes climas. Entonces yo recorrí la mitad de México, ¿no? Buscando un lugar adecuado que pudiera, en el cual todos nosotros, ese grupo muy sui generis, muy especial, pudiera encontrar características de estar bien. Y después de haber recorrido desde Holbox, en el Caribe, ¿no? y hasta Chiapas, cerca de San Cristóbal, y de haber estado por Michoacán, y de haber estado por Guanajuato, de estar por todo el Estado de México, por todo Morelos, por Huastepec, por Yautepec, ¿no? Me acordé de algo. Cuando yo era adolescente, me iba yo cada fin de semana nos íbamos de excursión, y cada vez que pasábamos por acá, por Tepoztlán, para ir a cualquiera de los lugares donde íbamos, estas montañas, decía, algún día, y eso casi nunca lo he contado, estas montañas, decía, algún día yo voy a vivir cerca de estas montañas. O sea, yo no partía a la búsqueda buscando este lugar, pero después de haber hecho todo ese scouting, ¿no? Pum, 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 y de repente ya estábamos aquí en Tepoztlán buscando un lugar por acá. Estuvimos a punto de quedarnos aquí en Amatlán, a punto, porque nos ofrecieron un terreno aquí, arriba de la iglesia, ¿no? Como 200 metros arriba de la iglesia. Pero cuando yo sentí la comunidad de Amatlán, que me gustó mucho, al mismo tiempo me di cuenta que podía nuestra tribu, nuestra cultura, nuestra comunidad tener un conflicto con la de aquí, porque es mucho más unida, ¿no? Tiene una unidad del pueblo de Amatlán, que dije, nosotros podemos ser una amenaza para este pueblo. Y así fue que finalmente llegamos a Ocotitlán, donde nos dijeron todo lo contrario. Ahí todo el mundo está peleado con todo el mundo, no hay manera de unificarse con nadie. Mucha gente que vivió ahí, que creció ahí, era porque hubo una cárcel en ese pueblo, en la época zapatista, lo que sea. Son gente que ha llegado a diferentes lugares, no hay una unidad. Dije, bueno, pues nosotros, si esta es la variedad cultural que hay aquí, biocultural, pues nosotros seremos otra. Y fue acertado haber decidido haberlo hecho en este lugar, ¿no? Y hablas de un punto muy importante que es la unidad. Porque sí, tienes razón, aquí en este pueblo es una comunidad indígena que está muy unida, sí, pero que a lo largo de los años se ha ido desquebrajando un poco esa unidad. Y allá, en Santo Domingo, Cotitlán, ya están desquebrajados y pudieron integrarse más fácilmente. Sí. Pero algo que nos comentan aquí los abuelos originarios es la importancia de unificarnos otra vez. Sí. Y creo que es algo que ustedes han hecho con sus caravanas y sus comunidades. ¿Qué consejo nos puedes dar acerca de la unificación de los pueblos otra vez, de las personas, de las razas, de la gente de diferentes países y diferentes creencias? ¿Cómo podemos reintegrarnos otra vez en el tejido social? Yo creo que vamos a tener que buscar otra fórmula que hasta ahora no hemos encontrado. Hemos probado muchas diferentes fórmulas.
una unificación ideológica. Países que han buscado unificarse ideológicamente acaban volviéndose dictaduras, donde el vegetariano o el carnívoro o el omnívoro tiene que ser todos o ninguno, ¿no? Y todas esas unificaciones que fueron impuestas se acaban convirtiendo en su contrario. Entonces esa no puede ser. Unificación religiosa. También ha habido muchos intentos de unificación religiosa, ¿no? Y pasa lo mismo. Al cabo de un rato tienes una religión peleándose con esta religión, haciéndose la guerra con esta religión, excluyendo esta religión, etcétera, etcétera, etcétera. Como que esta historia de la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Papel o de Babel, ya no sé cuál sea. Esa imagen, esa historia, determinó que ya la población humana o la especie humana estaba condenada, positiva y negativamente, a resquebrajarse. A resquebrajarse, porque en esa época pues éramos poquísimos, todos vivíamos en el mismo territorio, aquí vivían unos cuantos en este territorio, nadie sabía de la existencia de las otras poblaciones en todo el territorio, ¿no? En los demás territorios. Entonces era como que básicamente el eje de la cultura, civilización, de la comida, de las creencias, de las ideologías, eran muy concentradas, ¿no? Entonces, en estos tiempos, yo no sé si hubo tal cosa como la Torre de Babel, pero estamos viviendo una época en donde estamos llegando a otro concepto, que por un lado llamamos la globalización, ¿no? Que va en un sentido de crear una cultura uniforme, una cultura que piense, que quiera, que coma, que se divierta, todos una sola civilización unificada por nuestros aparatitos. Uh-huh. Tú vas ahorita con los indígenas, los africanos, en las calles con los que están tragafuegos, y todos estamos comunicados con esto. Todos estamos a través de esto sabiendo, depende de qué canal te metes, sabiendo todo lo que está pasando en todo el mundo. Bueno, ahí es como una unificación, unificación de la humanidad. Uh-huh. Eso, más los viajes, más la facilidad del transporte, más todas las nuevas cosas que hemos inventado, las tecnologías últimas, ¿no? Nos están llevando a un punto de conexión de todas las neuronas, ¿no? Que dependiendo de qué programa o qué app o qué sintonizas, pues tú formas parte de la tribu de los malos, de los narcos, y hay canales, y hay todo para aprender a narcología, ¿no? O espiritualidad, o alimentación, o formas de vida, o ecoaldeas, cualquiera de esas cosas, tú zap, y puedes cambiar constantemente. Uh-huh. Eso es una cosa que no previmos, nunca, uh-huh. ¿No? Y que va, de alguna manera, a mi manera de pensar y de sentir, no está ayudando a la integración y a la unificación, no ni en las familias. Uh-huh. Sí, eso justamente tienes toda la razón. Creo que nos estamos dividiendo, a pesar de que parece que está todo conectado, sí, en esos aparatos, sí, nos está dividiendo porque estamos todos sentados viendo nuestro celular y ni siquiera platicamos ya con nuestros familiares. Y eso te quería preguntar, sí, Alberto, ¿cuál es el reto principal que tú ves hoy en día, que estamos viviendo como humanidad? Pues para mí que seguimos pensando que el progreso, el desarrollo, el mejor, vivir mejor y mejor, nos sigue condicionando a un modelo, ¿no?, de desarrollo, de progreso, de crecimiento, que no toma en cuenta los límites de la Pachamama, no los toma en cuenta. Crecimos pensando que podríamos ser millones y ahorita somos billones. Pensamos que habría agua y comida para todos, millones, y ahora somos billones que sin agua, sin comida. O sea, estamos viviendo una época de crisis civilizatoria en este momento como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Es un momento que se permite y que permite que cualquier cosa pueda pasar.
Y toda la onda de la crisis de la pandemia exactamente es como una acentuación y una verificación, una comprobación que estamos llevando a un punto que si continuamos en esta dirección, nos vamos. O sea, es muy fácil para la Tierra dejar de respirar, congelarse, calentarse, lo que necesite hacer para liberarse, sacudirse, inundarnos, secarnos y en un segundo nos da a la especie humana una limpieza, lo siento mucho, pero suena muy feo, una purificación de población humana, ¿no? Que quienes sobrevivan, pues eso les tocará lo que en las anteriores extinciones pasó lo mismo, porque esta llaman la sexta extinción. Es decir que han habido varias otras, y quienes hemos estudiado mucho sobre la historia de la Tierra y de otras civilizaciones y demás, nos damos cuenta, bueno, que esta es la que nos tocó en este momento, pero que podrá haber otra en el futuro, y que si no la sembramos desde ahorita, y eso es lo importante, si no sembramos las semillas para esta próxima civilización, nos puede agarrar a todos esperando que nunca pase, pero acaba de pasar. Acabo de ver una película, esta es la del meteoro, ¿no? Mira para arriba. Ajá, no mires para arriba. ¿La vieron, no? Sí, claro. Entonces ahí la tienes, esa película ya lo está diciendo. Y tienes toda la razón, y creo que ese es el reto que estamos enfrentando principal, que es cómo no irnos al cataclismo, cómo no llegar otra vez a la extinción masiva de las personas. Y viéndote a ti, a lo largo de tu trayectoria, eres un líder. Además de toda tu experiencia, pues has conllevado unos logros impresionantes a lo largo de tu vida, que ni siquiera tuvimos tiempo de platicar, lo que fueron los consejos de misiones, después de hacer la caravana Foros por la Paz, los foros por los derechos de la madre. Los foros por los derechos de la madre. Es el primer capítulo nada más. Así es que, público por allá, audiencia, esa presa apenas es la botana. Exacto. Has hecho unas cosas espectaculares en este planeta y por la humanidad. La pregunta que te tengo, de alguna forma, es ¿qué pueden hacer las personas, los jóvenes, los niños, los estudiantes, que estamos reconociendo que la humanidad no está yendo al la mejor dirección que podemos? ¿Qué pueden hacer cada persona desde su trinchera? Lo que estamos haciendo en este momento es tener buenas noticias, es tener ejemplos, es tener opciones, es tener esperanza. Entonces, quienes siembran esperanza, opciones, posibilidades de otra forma de vida, eso tiene que tener más visibilidad. Porque lo que sigue teniendo mayor visibilidad son las películas de guerra, el compra y tire. El tú puedes tener más y más y más. Todos esos valores, básicamente, tienen que ser contrarrestados con ejemplos, con modelos. Aunque me escogiste a mí, espero que serán muchos otros que vendrán a contar sus propias experiencias de lo que estamos haciendo, hemos hecho, y en mi caso seguiré haciendo mientras yo esté aquí. Mientras yo esté vivo, yo seguiré haciendo este tipo de cosas, porque digo, qué cosa mejor que, como dijo Luther King, ¿no? Si fuera el último día de mi vida, pues en mi caso o escribiría algo, o daría una plática, o estaría con mi familia, o sembraría un árbol. O sea, que todas las personas que vayamos detectando que puedan tener estos mensajes que favorecen la posibilidad de un cambio, hay que hacerlo. Y que nosotros mismos tenemos que estar haciendo todo en un ejercicio permanente de cambiar nosotros mismos, porque todos hemos heredado toda una programación de la cual no es tan fácil despegarse. Mucho. Que nos hace estar muy apegados a lo material, apegados a las ideas, apegados a los conceptos, apegados a creencias, apegados a muchas cosas. En un momento dado que la tierra entera, la madre tierra, nos digo, hay que soltar. Hay que estar lo más ligeritos posibles, porque en cualquier momento nos llaman, ¿no? En cualquier momento pasa algo, y es bonito eso en la película de Mirar para arriba, ¿no? Que bueno, todos están acá, primero nadie se la cree, se burlan de eso, etcétera, etcétera, pero como ya el mismo actor, ¿no? Se da cuenta que sí, que lo único que le queda es su tribu, su familia, la gente más cercana,
estar con esa gente, fortalecer, si estás aquí, fortalecer. Hay mucha gente en Amatlán que están, muy interesante gente en Amatlán, que están haciendo cosas súper positivas, no tienes que ir a buscar a mucha gente. Aquí en Amatlán tengo varios, al menos 3 familiares mías de familia, de mi familia que viven en Amatlán, están haciendo cosas preciosas, ¿no? Entonces, eso hay que rescatar local, ahora se llama localmente, local y globalmente, ejemplos de gente que está haciendo estas cosas, apoyar lo que hagan lo que estábamos haciendo, porque generalmente el apoyo va a los que están haciendo otra cosa, a los que están haciendo fraccionamientos y acabando con todo lo que queda, a los que están talando, a los que están sacando los últimos elementos de la naturaleza, a los que están acabando con los últimos animales, bla, 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 bla. Eso está en primera plana. Pero todos los pequeñitos ejemplos, por más pequeños, hay que darles visibilidad y hay que apoyarlos. Y quien lo está haciendo, no solamente es apoyarlo, en muchos casos, esas personas que están defendiendo un río, que están defendiendo un bosque, un glaciar y demás, los están matando. Se han vuelto, ¿no?, en puntos de cacería, porque los que quieren seguir extrayendo hasta la última gota de petróleo, de agua, de todo, de comida, esos son los que siguen todavía controlando realmente todo el rollo, toda la sociedad, todos los hábitos, todo. Entonces, eso es lo que yo lo que quiero seguir haciendo, quiero seguir escribiendo, quiero hacer una serie de mi vida, quiero que sea una serie muy, como ahorita estamos platicando, muy, y que cuente lo que otras yos, ¿no?, que también aparecerán en esta serie, puedan a su vez también decir, pues si es que yo formo parte de eso, y formo parte de eso, y formo parte de, no soy yo, formo parte de, que es la primera cosa para sentirte, es volverte a juntar con el todo. Como definiste la vida al principio, ¿no? Somos una pequeñísima parte de la existencia. Ya escucharon al abuelo Alberto, el Coyote Ruz, un verdadero ejemplo, un líder a seguir, un verdadero honor compartir contigo, no nada más esta plática, pero tantos consejos de visiones, tantas aventuras, el Foro por los Derechos de la Madre Tierra, que las caravanas, que Dios nos siga honrando con tu presencia por muchos años más, que puedas seguir escribiendo muchos libros más, que sigas inspirando a muchas mentes y muchos corazones más generaciones que nos van siguiendo. También, bueno, reconocemos que no nada más eres un abuelo, pero en tu mismo libro, El Correo de los Cuatro Vientos, eres parte de lo que es la fundación del Caballero Águila. Entonces, pues, contar con un personaje tan importante para México, con la cosmovisión, para el mundo, nada más nos deja darte un regalo de parte de los abuelos originarios, que es un collar para el Caballero Águila, que te lleve en altos vuelos hacia la luz. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo, por tu inspiración, y que esta protección de los abuelos te siga bendiciendo en tu camino y en tus vuelos altos hacia la luz y hacia el sol. Pues se los agradezco mucho por la invitación, los felicito y les doy la bendición al proyecto que están iniciando, que cada vez vengan más gente a compartir lo mejor de sí mismos. Para mí, mientras uno comparte lo mejor de sí mismo y de sí misma, vamos en la buena dirección. Si trabajamos a través de este proceso de conciencia, porque es una reevolución de la conciencia, al punto donde nos demos cuenta que mientras mejor impacto tengamos en lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que compartimos, pues eso irradia un campo, ¿no?, un campo bioenergético que hace que todo lo que esté alrededor sea como este lugar, bello, que sea bello, que la naturaleza tenga su lugar, los animales tengan su lugar, los seres humanos tengan un lugar, que las mismas construcciones tengan su lugar y su función, para que pues realmente podamos hacer lo que ha sido el principio fundamental de la cosmogonía andina. No es como vivir mejor, sino como tener un buen vivir. Un buen vivir. O sea, cuando hablamos de vida, que nuestro vivir sea un buen vivir.
que lo que vivimos, que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, sea para ese bien, para un bien que al ser personal se hace colectivo y que atrae a otros bienes, a otras gentes que están en esa misma frecuencia. Porque lo más importante es que sigamos siendo más y más para hacer un contrapeso contra los que no creen en nada de lo que acaban de decir. Qué hermosas palabras. Que creen que es puro invento. El summa causai, el buen vivir, luchemos por eso, trabajemos eso, hagamos eso y compartamos buenas noticias para una buena vida. Así es, pues es lo que yo, sí sé que hay muchos jóvenes que están escuchándonos, pues para los jóvenes en eso, o sea, hay muchas opciones, hay que buscarlas, algún día un amigo me dijo, uno anda buscando opciones o milagros, uno espera que le pase un milagro, que se gane la lotería. Nos ganamos la lotería y hay milagros a cada instante. Quien ve este programa no puede quedarse con algo, con una semillita que le inspire a decir, yo quiero ser más como él que como el Chapo. Tan sencillo como eso, ¿no? Yo no quiero ser el mejor de los mejores, sino quiero ser una buena persona. La buena persona, ser buenas personas, no es ser mejor que nadie. Una buena persona no es mejor ni peor que nadie. Entonces seamos buenas personas. Qué hermosas palabras. Y que te sigamos siguiendo a ti como un ejemplo muy hermoso de vida, de experiencias, de aventuras, que te podamos seguir viendo en el próximo Consejo de Ediciones que va a llevarse a cabo aquí en Tepoztlán en el 2022, a fines de este año, que te sigamos en las redes, en Casa México, en la red global de Coaldeas de la parte latinoamericana, que podamos leer más de tus libros, ver más de tus entrevistas, ver tu documental Coyote, que va a estar disponible ya próximamente, ojalá que podamos seguir tus series y que podamos seguirnos inspirando y motivando por tu gran legado de vida. Mira, lo que están haciendo ustedes es para ustedes, porque eso los va a formar a ustedes como personas y mejores personas. Hacer un trabajo como el que están haciendo, llevar todo esto a muchos, y ya es un buen trabajo, es una buena acción, contribuye al buen vivir. Entonces sigamos haciéndolo y mientras más grandes sean, más adultos, más viejitos y demás, eso se va o mejorando, o sea, en ese buen sentido, te vuelves persona que en todos tus aspectos pues está compartiendo el bien, lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces son nada más pasitos para que mañana ustedes sean los que estemos aquí y los jóvenes de hoy en día son los que estén haciendo sus programas para compartir lo que ustedes hicieron. El ciclo de la vida, qué hermoso. Gracias, Alberto. Te queremos tener otra vez para que nos platiques todas las aventuras del consejo y de la caravana y de todo lo que es tu vida. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Alberto. Y nos vemos para la próxima. Esto es Vida con Fernando Ausín. Estamos en contacto y muchísimas gracias por vernos hoy.